Colosenses 1:16. El apóstol Pablo, al escribir a los colosenses, nos entrega una de las declaraciones más poderosas acerca de la supremacía y centralidad de Cristo en la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Este pasaje no solo nos habla de un acto creativo en el pasado, sino de una verdad que abarca todo el presente y el futuro de la humanidad. Cristo no es una figura secundaria en la historia del mundo, Él es el centro mismo del universo. Cada estrella en el firmamento, cada criatura que camina sobre la tierra, cada autoridad visible y cada poder invisible existen por causa de Él. Cristo, el origen de toda la creación. Cuando Pablo afirma que en él fueron creadas todas las cosas, nos está mostrando que Jesús no es un simple maestro, ni solo un profeta, ni únicamente un ejemplo moral. Él es el Hijo eterno de Dios a través del cual se hizo todo lo que existe. Esto nos recuerda lo que Juan declara en su Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1:1-3. Es impresionante cómo Juan y Pablo coinciden en resaltar esta verdad: Cristo es el medio y el origen de toda la creación. Nada de lo que vemos, desde lo más inmenso como las galaxias hasta lo más diminuto como una célula, existe aparte de la obra creadora de Cristo. Cuando contemplamos un amanecer, las montañas que se elevan hacia el cielo, el mar que se extiende con majestad o incluso el canto de un ave, podemos recordar que todo ello tiene una firma, la de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas visibles e invisibles. Pablo también hace una distinción importante: las cosas creadas, visibles e invisibles. Esto nos abre la mirada a dos dimensiones de la realidad. Por un lado, lo que podemos ver con nuestros ojos, la naturaleza, los seres humanos, las naciones, los gobiernos. Pero también lo que no vemos, el mundo espiritual, los ángeles, los poderes celestiales. El mundo invisible es tan real como el visible, aunque muchas veces lo olvidamos. La Biblia nos enseña que hay una dimensión espiritual en la que se libran batallas, en la que existen ángeles que sirven a Dios y también fuerzas espirituales de maldad que buscan oponerse a su propósito. El apóstol Pablo lo confirma en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que todo poder, incluso aquellos que parecen estar en contra de Dios, no existen de manera independiente ni autónoma. Todo fue creado, en Él, por medio de Él y para Él. Incluso el enemigo de nuestras almas es una criatura, limitada y sujeta a la soberanía de Cristo. Cristo, el propósito de toda la creación. Pablo concluye con una frase que es clave: todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto nos revela que no solo Cristo es el origen, sino también el destino de todo. La creación no existe al azar ni para su propia gloria, existe para la gloria del Hijo de Dios. El salmista lo expresa con gran belleza en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada estrella en el cielo es como una voz que proclama la majestad de Cristo. Cada criatura en la tierra es testimonio de su creatividad. Nosotros mismos fuimos creados para Él. Nuestra vida tiene sentido solo cuando reconocemos que nuestro propósito es glorificarlo y disfrutar de su presencia eternamente. Cuando el ser humano olvida esta verdad, cae en el vacío, en la confusión y en la idolatría. Pablo advierte en Romanos 1:21-23, como la humanidad, al no glorificar a Dios como a Dios, cambió la gloria del incorruptible en imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero al recordar Colosenses 1:16,
volvemos al origen de todo, fuimos creados para Cristo. Aplicación para nuestra vida. Querido hermano y hermana, esta verdad nos lleva a preguntarnos, ¿para quién vivimos? Muchas veces podemos caer en la tentación de pensar que existimos para nuestros propios sueños, para nuestras propias metas o para satisfacer nuestros deseos. Sin embargo, la palabra nos recuerda que nuestro existir tiene un dueño y un propósito superior, vivir para Cristo. El apóstol Pablo lo resumió en Filipenses 1:21 con estas palabras inmortales: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Esa es la esencia de lo que Colosenses 1:16 nos enseña: todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Y eso nos incluye a nosotros. Colosenses 1:16. Cristo en el cielo y en la tierra. Cuando Pablo menciona que todas las cosas fueron creadas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, nos abre los ojos a una realidad inmensa. El cielo, ese lugar glorioso donde Dios manifiesta su presencia, está lleno de criaturas que existen por Cristo y para Cristo. Los ángeles, los arcángeles, los serafines y querubines que día y noche claman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8, lo hacen porque fueron creados para alabar al Hijo de Dios. Pero también la tierra con su diversidad de culturas, naciones, pueblos y lenguas le pertenece a Él. El salmista lo declara en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Esto significa que nada escapa a su dominio. Ni lo que ocurre en el ámbito celestial ni lo que sucede en la tierra queda fuera del señorío de Cristo. Aunque veamos injusticias, guerras, corrupción o dolor en el mundo, la Escritura nos recuerda que todo sigue bajo el plan soberano de Dios. Los tronos, dominios, principados y potestades. Pablo enumera categorías de autoridad espiritual y terrenal: tronos, dominios, principados, potestades. Esto nos recuerda que toda autoridad, tanto la visible como la invisible, fue creada en Cristo y existe bajo su control. En la esfera humana, esto abarca a los reyes, presidentes, gobernantes y líderes de la tierra. En la esfera espiritual, incluye a los ángeles y a las huestes celestiales. Incluso los poderes malignos, aunque se rebelaron contra Dios, siguen siendo criaturas limitadas que no pueden superar al Creador. Pablo mismo lo refuerza en Filipenses 2:9-11, cuando habla de la exaltación de Cristo después de su obediencia en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nótese la conexión: tanto lo celestial como lo terrenal, incluso lo infernal, deben reconocer la supremacía de Cristo. Cristo, centro de la historia humana. Muchas veces la humanidad se enorgullece de sus logros, avances tecnológicos o descubrimientos científicos. Y es cierto que el hombre ha desarrollado grandes capacidades, porque fue creado a imagen de Dios. Sin embargo, el centro de la historia no es la ciencia, ni la política, ni la economía. El centro de la historia es Jesucristo. El libro de Apocalipsis nos da una visión final de esto. En Apocalipsis 5:12, una gran multitud celestial proclama con voz fuerte: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo converge en Él. Desde el inicio de la creación hasta el final de los tiempos, el plan de Dios gira en torno a la persona y obra de Jesucristo. La creación y la redención. Es importante notar que Colosenses 1:16 nos habla de la creación, pero inmediatamente el contexto de la carta nos lleva también a la redención. Pablo no se limita a decir que Cristo es el Creador, también afirma que Él es el Redentor. En Colosenses 1:20 dice:
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto significa que aquel que creó todo, también vino a salvar lo que se había perdido. El mundo que él hizo perfecto fue contaminado por el pecado, pero Cristo no lo abandonó, vino a redimirlo. En Romanos 8, 19-21, Pablo describe cómo toda la creación gime esperando ser liberada de la corrupción. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto nos recuerda que la creación no solo tiene un origen en Cristo, sino también un destino en Cristo, ser restaurada a la plenitud de su propósito original. Nuestro lugar en esta creación. Si todo fue creado por medio de Él y para Él, nosotros como seres humanos debemos reconocer que nuestra vida no nos pertenece. El apóstol Pablo lo afirma con claridad en 1 Corintios 6, 19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos parte de esta creación que tiene un dueño. Y además, como hijos redimidos por Cristo, tenemos una doble pertenencia, fuimos creados por Él y fuimos comprados por su sangre. Esto debería llenarnos de humildad, gratitud y compromiso para vivir de acuerdo a su voluntad. Vivir con perspectiva eterna. Al recordar que todo fue creado para Cristo, comprendemos que nuestras preocupaciones terrenales son pasajeras frente a la eternidad. Los problemas, las pruebas y las aflicciones no tienen la última palabra. El apóstol Pablo lo expresa en 2 Corintios 4, 17-18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cristo nos invita a vivir con esta perspectiva. Si todo fue creado en Él y para Él, entonces lo eterno tiene más valor que lo temporal. Lo que hoy vemos como sufrimiento, mañana será transformado en gloria. Cristo sostiene lo creado. Pablo no solo dice que todo fue creado en Cristo, sino que en el versículo siguiente añade, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, Colosenses 1:17. Esto significa que la creación no es independiente de su creador. Cada átomo, cada molécula, cada estrella en el firmamento y cada criatura en la tierra siguen existiendo porque Cristo las sostiene con su poder. La carta a los Hebreos también lo confirma al describir a Cristo como aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Hebreos 1:3. No es simplemente que Cristo creó todo y luego se desentendió, Él sigue siendo el garante de la existencia misma del universo. Este recordatorio nos da paz. Si Cristo mantiene el orden del cosmos, ¿cómo no podrá sostener también nuestra vida en medio de las pruebas? La revelación de Cristo en la creación. Cuando Pablo dice que todo fue creado en Cristo, podemos entender que el universo es como un lienzo que refleja la gloria del Hijo de Dios. La creación se convierte en un testimonio silencioso pero elocuente de su grandeza. Romanos 1:20 declara: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cada árbol que da fruto, cada ave que vuela en el cielo, cada océano que late con su oleaje está gritando que hay un Creador. Pero más aún, que ese Creador es Cristo mismo, el Hijo amado de Dios. La naturaleza, en su esplendor, debería movernos a adoración. El problema es que muchas veces el ser humano se detiene en la creación y olvida al Creador. Pero Colosenses 1:16 nos devuelve al centro, todo existe para Él. Cristo, el propósito último de la humanidad.
Si todo fue creado para Cristo, entonces nuestra vida no tiene sentido fuera de Él. Podemos alcanzar logros, adquirir riquezas, viajar por el mundo, obtener reconocimiento, pero si no vivimos para Cristo, en el fondo estaremos vacíos. Eclesiastés 1:2 nos recuerda: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El ser humano fue diseñado para vivir en comunión con su Creador. Cuando nos apartamos de esa verdad, nos sentimos perdidos. Pero cuando reconocemos que fuimos creados para Cristo, encontramos plenitud. Jesús mismo lo expresó en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestra vida alcanza su verdadero propósito cuando permanecemos en él y vivimos para su gloria. El reinado de Cristo sobre los poderes espirituales. Muchas personas hoy tienen miedo de las fuerzas espirituales de maldad, de las brujerías, de la influencia de Satanás. Sin embargo, Colosenses 1:16 nos recuerda que Cristo está por encima de todo, tronos, dominios, principados y potestades. El mismo Pablo, en Colosenses 2:15, declara lo que Cristo logró en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que ninguna fuerza espiritual puede tener la última palabra sobre nuestras vidas si estamos en Cristo. El enemigo puede intentar engañar, tentar o acusar, pero ya fue derrotado por la obra de Jesús en la cruz. Por eso el cristiano no vive en temor, sino en victoria. Como dice un Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. La adoración como respuesta a la creación. Si todo fue creado en Cristo, por Cristo y para Cristo, entonces nuestra respuesta natural debe ser la adoración. Adorar a Dios no es una actividad opcional, es el propósito mismo de nuestra existencia. En Apocalipsis 4:11 encontramos un cántico que expresa esta verdad: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Notemos la relación directa con Colosenses 1:16, la adoración celestial reconoce que la razón de la existencia es la voluntad del Creador. Por eso, cuando nos reunimos como iglesia a adorar, nos unimos a un coro eterno que proclama la centralidad de Cristo en todo lo que existe. Aplicaciones prácticas para nuestra vida. Colosenses 1:16 no es solo una declaración teológica, también tiene aplicaciones prácticas. Vivir con gratitud. Si fuimos creados para Cristo, debemos agradecer cada día por el don de la vida. Vivir con propósito. Nuestras decisiones deben alinearse con el hecho de que existimos para glorificar a Jesús. Vivir con confianza. El mismo Cristo que sostiene el universo también cuida de nosotros. Vivir en santidad. Nuestro cuerpo, mente y espíritu le pertenecen, por lo tanto debemos vivir de manera que lo honremos. Conclusión, todo para Cristo. Colosenses 1:16 nos muestra una visión majestuosa: todo, absolutamente todo, tiene su origen y propósito en Cristo. Nada está fuera de su control, nada escapa a su voluntad. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, Apocalipsis 10:13. Lo visible y lo invisible, lo terrenal y lo celestial, lo temporal y lo eterno, todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Querido hermano, querida hermana, tu vida no es fruto del azar ni carece de sentido. Tú fuiste creado en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Por eso, la invitación hoy es clara: entrégale tu vida, rinde tu voluntad, confía en su poder y adóralo con todo tu ser. Como dice Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sentiste que Dios te habló hoy? Dale like, comenta y compártelo. Únete a esta familia que busca el corazón de Dios cada día. Hasta el próximo vídeo.
Que su presencia te acompañe en cada decisión.